Y como les había mencionado, hoy iniciamos la tercera unidad del curso, no, en realidad la cuarta unidad del curso, que es la unidad sobre libertad de expresión en el ciberespacio. Yo ya les había pegado las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales declarando que los individuos, las personas y los ciudadanos gozan de los mismos derechos fundamentales tanto en el entorno digital como en sus interacciones del día a día, en el mundo analógico o análogo, o como se le quiera decir. Y por tanto, ya que los instrumentos y tratados internacionales, así como la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos, protegen la libertad de expresión como un derecho fundamental o un derecho humano, entonces las personas tienen también en el ciberespacio eh, la libertad de opinión. Y sobre eso vamos a hablar en esta unidad, cómo se ejerce la libertad de expresión en el ciberespacio y cuáles son las particularidades y los desafíos regulatorios de que las personas, así como los medios de comunicación, los periodistas, hagan uso de este derecho. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en consideración es eh, cuáles son la regulación tanto nacional como internacional que existe en materia de libertad de expresión. Entonces le vamos a pedir a Camila que nos lea cuál es la definición y la forma en que se consagra a nivel interno constitucional la libertad de expresión en Chile. Camila, ¿tiene micrófono? ¿Puede hablar? ¿Está pendiente a la clase? ¿Sí se escucha? Sí, muy bien. Ya. Artículo 19, número 12. La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Ya. Esto es como cuando el amigo dice, no es por ser racista, pero yo no soy gordofóbico, pero no estoy en contra de los homosexuales. De hecho, tengo un amigo homosexual, pero, porque si se fijan, el artículo consagra la libertad de expresión e inmediatamente el tiro dice, sin perjuicio de pa. Y si ustedes, este es el primer inciso, el segundo inciso habla sobre un montón de elementos que al final lo que hacen es más bien restringir la libertad de expresión que consagrarla. Y si se fijan, la Constitución lo garantiza como una libertad, es decir, una especie de deber del Estado de no eh, inmiscuirse en la posibilidad de que las personas emitan opinión o informen. Lo único que me parece que es bien rescatable es eh, esta consagración completamente expresa a nivel constitucional de que no puede existir la censura previa. Y comparémoslo eso con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y veamos cómo se consagra la libertad de expresión en ese caso. Ay, me estoy adelantando. Ah, me estoy adelantando más. No sé qué le pasa. Me siento con estos profesores que no pueden usar el PowerPoint. Entonces, Antonio Muñoz, si nos puede leer lento y fuerte el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya. ¿Se escucha? Muy bien. Ya. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Mejor, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de eh, que esto involucra no solamente emitir opiniones, sino que de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole sin consideración de fronteras o el medio respecto del cual se utiliza. Y esto es importante porque, eh, a diferencia de, si uno se fija en la definición de la Constitución, en la Constitución prima solamente una visión en el fondo negativa de la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho que tengo yo de que el Estado no me reprima el emitir opiniones o informar. Y por tanto, que el Estado no me quite mi imprenta, o que el Estado no me cierre mi medio de comunicación, o que el Estado no me deje sin tinta. Y por tanto, hay una excepción de la libertad de expresión en la Constitución chilena que, a pesar de que jurisprudencialmente se ha entendido, pero en el texto, una idea muy negativa. Es decir,
la libertad de expresión es la libertad de opinar, la libertad de emitir ideas, la libertad de informar, y que nadie se meta en esa libertad. De hecho, la Constitución habla de libertad y no de derecho. En cambio, en la Convención Americana de Derechos Humanos, vemos que no solamente se habla de el derecho a difundir opiniones o difundir información, sino que se habla de la idea de que una segunda acepción, esta vez positiva, de la libertad de expresión, que comprende el derecho de las personas de buscar e informarse por los medios que ellos estiman idóneos o necesarios. Y por tanto hay una doble acepción. El derecho que tengo yo de opinar, de informar o de emitir opiniones sin que se me reprima o se me restrinja, pero también el derecho de las personas de decir, ¿sabes qué? Yo no solamente me quiero informar por los medios, no sé, por los medios oficialistas de información, y por tanto yo tengo derecho a informarme por aquellos medios que yo estimo necesarios. Y es esa consagración positiva de la libertad de expresión que está consagrado al nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que no está consagrado al nivel nacional. Y es importante porque cuando veamos las formas, y lo vamos a ver a continuación, las formas en que la libertad de expresión efectivamente puede ser limitada o restringida, no solamente nos vamos a enfocar, como la Constitución chilena, en la acepción negativa, es decir, el derecho yo que tengo de emprender y tener mi propio medio de comunicación, o la libertad que tengo yo de que el Estado no me expropie, o la libertad que tengo yo de que los medios de comunicación no sean un monopolio. Sino también nos vamos a fijar en la segunda sección, es decir, que los ciudadanos puedan elegir efectivamente cómo, cuándo y a través de qué medios se informan. Y van a haber casos en donde la restricción puede que no sea jurídica, pero que sea fáctica. Y me interesaba detenerme en las particularidades del sistema interamericano, porque el sistema interamericano yo creo que tiene un muy buen estándar de libertad de expresión que es distinto que el estándar estadounidense y el estándar europeo. En el caso del estándar estadounidense de libertad de expresión, no sé si ustedes se explican por las discusiones que hay en televisión o en redes sociales, pero los gringos tienen un nivel de libertad de expresión que yo lo considero extremadamente amplio. Es decir, para los estadounidenses la libertad de expresión es una especie de bien sagrado que para que pudiese ser limitado tienen que tratarse de circunstancias extremadamente excepcionales. Y por tanto, eh, uno tiene que hacer un llamado efectivo y plausible y concreto a hacerle daño a otras personas para que, en el fondo, se justifique una restricción a la libertad de expresión. Y por otro lado, en el caso europeo, los europeos tienen un estándar que yo considero que es más deficiente que el estándar interamericano, de la Convención Interamericana, ya que los europeos no tienen una prohibición expresa a la censura previa. Y lo vamos a ver cuando veamos el tema de la responsabilidad de plataformas, la responsabilidad de las redes sociales, de los medios digitales, porque, por ejemplo, hoy día en legislación europea se habla de el establecimiento de filtros y por tanto que las redes sociales tengan filtros y que cuando alguien quiera hacer un posteo racista simplemente no se suba. Y eso en el sistema interamericano sería considerado como censura previa. Entonces, las particularidades de la censura, y por tanto tendría que ser, es completamente inadmisible bajo el sistema interamericano de libertad de expresión. Y de hecho, bajo la Constitución chilena, como ustedes se fijaron, la Constitución chilena habla de que no puede existir censura previa, aunque fuese solamente en esta acepción negativa de la libertad de expresión. Entonces, las particularidades del sistema interamericano es, primero, una prohibición tajante a la censura previa. Eso ya lo hemos comentado. Y segundo, como contraposición a esta prohibición tajante de la censura previa, se establece, porque por supuesto que al igual que cualquier derecho, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, no hay derechos fundamentales absolutos, eso ya ustedes lo saben. Se establece que las responsabilidades por conductas relativas a la emisión de opiniones o información solo puede estar sujeta a responsabilidades ulteriores. Eso quiere decir que solamente puede estar sujeta a responsabilidades que son posteriores a la publicación del contenido. Y más aún, no solamente
La Convención Interamericana habla de que esas responsabilidades deben ser siempre ulteriores y nunca previas, sino que pone una serie de condiciones en el artículo 13, que son muy estrictas. Y por tanto, la primera condición que establece la Convención es que solamente o sea, las situaciones bajo las cuales puede haber la establecimiento de responsabilidades previas por la emisión de información o contenidos, esas condiciones o escenarios solamente pueden estar establecidos expresamente por ley. ¿Qué significa eso? Que es una consagración o repetición del principio de legalidad, es decir, al tratarse la libertad de expresión del ejercicio de un derecho fundamental, el ejercicio o goce de ese derecho fundamental solamente puede ser limitado por ley. Y por tanto, no podría un gobierno americano decir, yo voy a emitir un decreto y ese decreto va a regular cómo funcionan las radios. No, tiene que ser establecido por ley. Pero no cualquier ley, porque también se establece cuáles son los mínimos, los requisitos mínimos que esa ley tiene que contener, y por tanto, esa restricción o limitación a el status quo, que es la completa libertad de, porque en el estado de naturaleza hobesiano todos tenemos el derecho a decir todo lo que queramos, pero en la sociedad no podemos postear fotos de pornografía infantil, no podemos emitir opiniones injuriosas o calumniosas. No podemos emitir cierto tipo de condiciones, de opiniones cuando estamos en un estado de catástrofe. Eh, pero eso tiene que estar, por un lado, establecido expresamente, y el instrumento internacional habla de expresamente, eh, cuando esas restricciones sean necesarias, es decir, que no existe otra forma de alcanzar el objetivo, por lo tanto, esa restricción tiene que ser necesaria y tiene que demostrarse que es necesaria para tres objetivos y solo tres objetivos. El primero es la reputación de terceros, y por tanto aquí tenemos el caso de la injuria y la calumnia, la seguridad nacional, o el orden, la salud o la moral pública. Y por tanto, si uno está bajo un estado de sitio, una ley puede efectivamente limitar el ejercicio de la libertad de expresión y regular en los medios de comunicación que, por ejemplo, no se puedan cubrir los movimientos de las tropas y el aparato militar, porque eso puede significar que eso llegue a oídos de una potencia extranjera en la cual uno se encuentra en un conflicto militar. Pero solamente bajo esas tres condiciones. Y a diferencia de Estados Unidos, eh, que tiene un estándar muy alto, la convención sí eh, menciona explícitamente que hay ciertos tipos de discurso que no son amparados por la libertad de expresión. Y por tanto, el instrumento contempla expresamente, explícitamente, la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y cualquier tipo de discurso de odio, ya sea racismo, religioso, de género y otras materias. Y por tanto, al establecer una prohibición de esa propaganda, en el fondo, hay una especie de constatación de que, de que ese tipo de discursos no están amparados por la libertad de expresión. ¿Dudas hasta el momento? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Sofía, cuente. Em, ¿Usted dijo que eran límites o que son necesarias? Que no entendí esa parte sobre la reputación de terceros, seguridad nacional y el orden de la salud. Claro, ya, está bien, no me estoy expresando correctamente. El instrumento parte con una declaración tajante. Se prohíbe la censura previa. Y luego, como el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, se establece que, como no se permite la censura previa, solo se permite el establecimiento de responsabilidades por el daño que pueda producir la emisión de una opinión o la publicación de un contenido que sean ulteriores, es decir, luego de la publicación. Y por tanto, cuando la Convención regula cómo se pueden establecer
esas responsabilidades ulteriores, que son por definición restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, porque si yo digo, se sanciona con pena de cárcel a aquellas personas que hagan declaraciones ulteriores, o sea, que hagan declaraciones injuriosas. Bueno, un fanático de la libertad de expresión puede decir, bueno, pero es mi derecho a la libertad de expresión decirle a quien sea lo que yo quiera. Y no, en el fondo en Chile hay una sanción penal si tú haces una declaración injuriosa. Y eso es, en estricto rigor, una restricción al derecho a decir lo que nosotros queramos. Lo que dice la Convención es que si se establecen restricciones, o es decir, el establecimiento de penas ulteriores, estas tienen que cumplir con dos grandes requisitos. Primero, estar establecidas expresamente por ley, eso quiere decir que tienen que estar a rango legal y no de decreto, reglamentario, lo que sea, y que la restricción tiene que estar expresamente establecida. Y por otro lado, un requisito de contenido, que esa regulación solo es válida si es necesaria, estrictamente necesaria, para alcanzar alguno de estos tres objetivos: la reputación de terceros, la seguridad nacional, o el orden, la salud o la moral pública. Y por tanto, Chile podría sacar una ley expresa limitando la libertad de expresión en el sentido de, por ejemplo, proscribir un partido político, eh, pero ya que ese fin no es legítimo y no cumple con alguno de estos tres requisitos, de acuerdo al sistema interamericano, esa restricción no sería válida. No sé si eso contesta tu pregunta, Sofía. Sí, profe, gracias. Estupendo. Y, por tanto, hay distintas formas, y aquí vamos a ver cómo algunas de estas corresponden a esta acepción negativa y otras a esta acepción positiva de la libertad de expresión, de restringir, afectar o vulnerar la libertad de expresión. La primera es la forma directa, la más clásica, la más siglo XX. Es decir, yo voy y cierro tu medio de comunicación, o lo expropio. Y por tanto, cuando Chávez iba y cerraba una radio, bueno, es una restricción bastante directa a la libertad de expresión. Tú eres un medio opositor, tú promoviste un golpe de Estado contra mí, así que yo voy y te quito tu espectro radioeléctrico. Yo voy y expropio tu señal. Yo voy y le pongo un candado a tu medio de comunicación. O voy y te quito las prensas para que tú publiques. Es una restricción bien directa a la libertad de expresión. Pero existen otras formas que son bastante directas. Primero, cuando se trata de un monopolio estatal. ¿Sí? Nosotros vivimos en un país con un partido único y todos los medios de comunicación son estatales. Y por tanto, tú no puedes abrir un medio de comunicación a menos que tengas mi permiso. O a menos que tú adhieras a cierta línea editorial establecida jerárquicamente por el gobierno. Es una limitación directa a la libertad de expresión. De hecho, la Constitución prohíbe en el artículo 12 que existan monopolios estatales en materia de medios de comunicación. Y por otro lado, una restricción directa que está prohibida tanto en el sistema interamericano como en la Constitución chilena es el establecimiento de censura previa. Es decir, tú puedes publicar, pero solamente si hay una revisión por parte de un órgano de carácter público. Eso en Chile no existe. Y no puede existir tanto por la prohibición constitucional como la prohibición de nuestras responsabilidades y compromisos internacionales. Pero al mismo tiempo, hay limitaciones que son indirectas. Si se fijan, aquellas infracciones o vulneraciones a la libertad de expresión directas tienen que ver más con el sentido negativo de la libertad de expresión, es decir, el sentido de déjame a mí expresar lo que yo quiera, o déjame a mí montar un medio de comunicación y que funcione sin intervenciones del Estado. En cambio, las limitaciones indirectas tienen que ver más con la segunda acepción, recogida en la Convención, pero no en la Constitución, de que la libertad de expresión también permite a los individuos autónomamente y de acuerdo a su propio juicio buscar a través de qué medios informarse. Y por tanto es una vulneración o restricción indirecta si yo le limito la compra de insumos a los medios de comunicación. Y por tanto yo establezco un arancel especial para la tinta que usan los diarios. También es una vulneración indirecta cuando se establecen leyes extremadamente draconianas en materia de injuria o calumnia. En Chile tenemos unas sanciones penales
para aquellos que realizan declaraciones injuriosas o calumniosas, y eso pesa mucho sobre los periodistas. En el gobierno de Michelle Bachelet se creyó de injuria contra un medio de comunicación, y eso genera un efecto inhibitorio. Como lo vimos en materia de privacidad, también hay un efecto inhibitorio en materia de libertad de expresión. Es decir, que los medios de comunicación o los periodistas al momento de investigar tomen excesiva cautela de la forma en que cubren ciertos temas porque no vaya a ser que me persigan en tribunales penalmente. Yo tengo un artículo que escribí con Matías Salinas sobre este efecto inhibidor de la libertad de expresión por el delito de injuria y calumnia. Pero también, por ejemplo, por el lado de cómo los individuos eligen eh, por, dónde, por dónde informarse, la concentración de medios es considerado en la práctica, una limitación a la libertad de expresión. Porque ¿qué pasa si todos los grandes medios de un país están concentrados en un sector político o un sector económico? Bueno, se hace mucho más difícil para una persona efectivamente informarse a través del medio que él estime conveniente. Si cierta parte del discurso público es relegado a los confines o a los bordes de la discusión, en cambio el grueso de los medios de comunicación es monopolizado por un sector político o un sector económico. Y por otro lado, existen limitaciones como por ejemplo los apagones de Internet. Hay muchos países, África, Medio Oriente, Venezuela, en donde el día que se arma una marcha o una manifestación contra el gobierno, se bloquea Twitter, o se bloquea Facebook, o se bloquea WhatsApp, o se baja Internet completamente y se manda una orden a los proveedores de Internet. Hoy día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, no hay Internet. Y eso es una limitación, en el fondo, porque lo que se busca es impedir que las personas se informen respecto a la manifestación durante ese día. Y hay cosas, queridos estudiantes, que por favor no son restricciones a la libertad de expresión. No es, por mucho que Axel Kaiser lo diga, no es una restricción a la libertad de expresión que a ti te digan que estás equivocado. Tú dices una expresión racista y te dicen, ¿sabes qué? Eres una pésima persona por decir eso. Esa no es una limitación a la libertad de expresión. Es parte del debate público, parte legítima del debate público, y nadie puede aducir que su libertad de expresión está siendo limitada o restringida solamente por enfrentar las consecuencias de tus aseveraciones. De hecho, enfrentar la crítica y las consecuencias de las aseveraciones que uno hace es justamente parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho a emitir y el derecho a buscar información. No es el derecho a yo decir lo que yo quiera y que nadie me pueda decir nada a cambio. Y por otro lado, como vimos en el caso de la convención, se entiende que hay ciertos discursos extremos y dañinos que no están amparados por la libertad de expresión. Y los típicos tres ejemplos son el racismo, el discurso de odio y la exaltación al terrorismo. Si hay en Chile concentración de medios, yo creo que, o sea, hay un ranking de Reporteros Sin Fronteras, y todos los años hay una especie de informe respecto a los distintos países. Y en Chile, todos los años salen los mismos dos comentarios. Yo me acuerdo que lo revisé cuando escribí el artículo sobre injuria y calumnia. Y todos los años se llama la atención en Chile de la mantención de penas penales por injuria y calumnia, y todos los años se le llama la atención a Chile por, en el fondo, el tema de la concentración de medios. En algún momento en el artículo están las cifras, yo no me acuerdo así, no lo tengo por sobre mi cabeza, pero las cifras están, y Chile sí tiene un nivel no grotesco, pero un nivel más o menos alto de concentración de empresas. Y el tema de que la mayoría de los panelistas son de un sector político, lo podemos conversar en pie. Más preguntas sobre esta pequeña introducción al tema de la libertad de expresión, porque ahora que ya hicimos un breve paneo de la introducción, a pesar de que ustedes probablemente ven esto en constitucional, ahora vamos a ver el tema de cómo opera la libertad de expresión en los entornos digitales y en particular a través de las plataformas. ¿Alguna pregunta? Creo que escucho a alguien hablar. ¿No? Ya. ¿Y por qué vamos a saltar inmediatamente a las plataformas? Porque Internet, como lo vimos en la primera clase, de los 90 es muy distinto al Internet de hoy día. Ustedes son muy pequeños, son muy bebés,
Pero Internet antes era que uno se sentaba frente al computador, abría el navegador y uno navegaba. Es decir, oh, ¿a qué sitios web entraré hoy? Y uno ponía la barra del navegador y entraba al sitio 1, después al sitio 2, después al sitio 3, después los navegadores te permitían tener favoritos, entonces uno ya sabía cuál meterse, pero en principio la experiencia en el ciberespacio era una experiencia de descubrimiento. Oh, me meto a una página web y esa página web tiene un hipervínculo. Todo el mundo así como eh, teorizaba sobre los hipervínculos, que es esta carretera de la información en donde uno puede saltar de un lugar a otro, un simple link. Eh, en cambio, y hoy día están las métricas, hoy día la forma en que nosotros experimentamos ese espacio es muy distinto. No vamos saltando de página en página. Hoy día entramos y nos metemos a Twitter, y a las páginas que entramos es porque entramos por Twitter. O hoy día entramos a Facebook, y a las páginas que entramos es porque entramos por Facebook. Entonces hay un intermediario de por medio. Y ese intermediario, estas plataformas, ya sea Google, Facebook, Twitter, Yahoo, eh, y otras plataformas, se han transformado en verdaderos escenarios en donde las personas interactúan, se comunican, expresan su opinión, buscan información, y por tanto eso ha cambiado el modelo respecto de cómo efectivamente utilizamos el ciberespacio y utilizamos Internet. Y eso tiene profundas consecuencias en materia de libertad de expresión. Porque lo que vamos a ver es, bueno, si existen estos intermediarios y son tan importantes en la forma en que ocurre la discusión pública hoy en día, ¿qué es lo que le vamos a exigir a esos intermediarios? Y eso tiene profundas consecuencias en materia de libertad de expresión. Entonces, ¿qué es una plataforma? Y esa pregunta tiene muchas respuestas, pero yo me voy a concentrar en qué requisitos tienen que cumplir un servicio en línea para ser considerado plataforma. Y el primero de esos requisitos es que tiene que ser un mercado de dos flancos o de dos puntas, se les dice two-sided market. Y la característica de los two-sided market es que el usuario no es solamente usuario, sino que hasta cierto punto es productor. Entonces, la tele no es un two-sided market, no es un mercado de dos blancos, porque yo soy el televidente y prendo la tele y, bueno, recibo los canales de comunicación y me entretengo o no me entretengo, o me informo o no me informo, pero hay una actitud pasiva. En cambio, en los mercados de dos flancos, muchas veces el usuario es consumidor, pero al mismo tiempo productor. Y por tanto, Amazon, a pesar de que no es una plataforma de expresión propiamente tal, es considerado una plataforma porque tú entras y tú compras, pero al mismo tiempo haces reviews y por tanto dejas reseñas. Y al mismo tiempo, Amazon toma tus reseñas y tu navegación y qué es lo que andas buscando y lo utiliza para modelar su plataforma. Y por tanto, tú no solamente compras en Amazon, sino que tú al mismo tiempo construyes Amazon. Google Maps es lo mismo. Tú pones las fotos de los lugares y tú, en el fondo, corriges cuando la carretera puede estar corrida, dejas comentarios. ¿Para qué decir Twitter? Twitter no tiene contenido, todo el contenido lo ponemos nosotros. Facebook es lo mismo. Y por tanto, Uber, uno construye quiénes son o incide en quiénes son los choferes por las reseñas que uno pone y las calificaciones que uno pone. Y por tanto, la primera característica de una plataforma digital, porque hay cosas que son digitales que no son plataformas propiamente tal. Una televisión puede tener una señal online y no va a ser una plataforma. Es esta idea de que el usuario no solamente tiene un rol pasivo, sino que también ayuda a construir el servicio. Por otro lado, obviamente, para que sea una plataforma digital, tiene que ser a través de Internet y por lo tanto tiene que ser digital, porque si no, no tendría el apellido digital. Y el último requisito es que al menos uno de esos servicios esté abierto a el consumidor final. Porque pueden haber plataformas en donde hayan comunidades cerradas y también los que participan también ayuden a construir, pero la medida en que al menos uno de esos servicios no está abierto al mercado, no va a ser una plataforma digital. Porque nosotros podemos tener una wiki comunitaria con una clave, y claro, nosotros nos metemos y la construimos, pero en la medida en que ese servicio no vaya al mercado, al consumidor final abierto, no es una plataforma. Pero esto es importante porque hay muchos servicios en donde
por un lado, los usuarios ayudan a construir eh, la plataforma propiamente tal, pero esa información puede ser utilizada, y es una de las características de las plataformas, en la forma de, esto no es estricto jurídicamente, pero de subsidios cruzados. Entonces piensen en la compra que aprobó recientemente la Fiscalía Nacional Económica entre Uber y Corner Shop. Bueno, yo ayudaba con las reseñas de Uber y Uber a través de mi comportamiento y mis viajes hizo un mapa de la ciudad y bueno, y eso hoy día, esa información que yo hoy día di a Uber, va a ayudar a Uber a entrar en otro mercado, que es en el mercado de las ventas de supermercados a través de gente de delivery. Entonces, en el fondo, ¿cómo se cruza esa información que fue entregada por los usuarios en las grandes plataformas? Piensen en Amazon. Amazon partió vendiendo libros, pero hoy día Amazon cruza la información de las compras para sus servicios de streaming y con sus servicios de streaming también ayuda. Entonces, se van generando una serie de sinergias que son lo que caracterizan a estas nuevas plataformas digitales. Y por tanto, ¿por qué hoy día estas grandes plataformas están siempre en los tops de la innovación, de cuánto han subido en la bolsa, cuánto valor generan, etcétera, etcétera? Porque operan bajo un costo marginal muy bajo. Eh, porque Uber no tiene autos. Tú puedes tener una compañía de taxis mundial y vas a tener que comprar autos. Y Airbnb no tiene departamentos, no tiene inmuebles. Y sin embargo, tiene un valor de mercado probablemente igual o quizás más grande que muchas de las grandes cadenas de hoteles. Y por tanto, el costo marginal de operación es muy bajo, porque son solamente servicios de intermediación. Es el conductor de Uber el que pone el auto, y paga el seguro, y paga la benzina, y pone el trabajo. Uber solamente entrega el servicio de intermediación entre el conductor y el cliente. Ahora, que a esa persona que conduce se le llame socio, por supuesto que es ideología, porque no es un socio. Pero son costos marginales muy bajos y a su vez asociados a efectos de red. A esto me refería yo cuando les decía que Amazon utiliza la navegación y las preferencias y las reseñas de sus compras para alimentar su servicio de streaming y lo de servicio de streaming lo hace para alimentar su servicio de delivery y por tanto yo, imagínense Google que cruza información de Drive con Google Maps, con el correo, todo para perfilar al usuario que en el fondo se generan efectos de red que se van entrelazando y que se van triangulando. Y por tanto, eso entrega una capacidad muy grande de crecimiento. Piensen hoy día cómo creció Zoom eh, en el mercado de las telellamadas a partir de la emergencia del COVID. Un ascenso meteórico, porque la inversión no es tanto. Cuando tú tienes el servicio y ya vas a tener más usuarios, vas a tener que contratar mejores servidores, más espacio, pero si tú quieres crecer en el mundo de los hoteles a todo el mundo, bueno, vas a tener que construir hoteles en distintas partes del mundo y eso lleva años. En cambio, la escalabilidad de las plataformas, en la medida en que el costo marginal es muy bajo y la capacidad de absorber clientes es muy alta, permite estos grandes cambios en el mercado. Mercado que por lo demás es extremadamente concentrado. No les puse el gráfico aquí, pero si uno ve la concentración del mercado de motores de búsqueda, Google tiene algo así como el 94%. Y si uno suma Facebook, Twitter y no sé qué, en el mercado de las plataformas de las redes sociales, la verdad, porque Facebook tiene Instagram, es que son duopolios o mercados muy poco concentrados. Lo mismo en las aplicaciones de mensajería, en donde WhatsApp es el rey. Y por tanto, todo indica que el mercado en las plataformas digitales tiene esta característica, y perdonen los anglicismos, de este winner takes all, de que son mercados en donde el ganador se lo lleva todo. Y una de las promesas de Internet era que iba a ser todo lo contrario, que la posibilidad de bajos costos de entrada, costos marginales bajos, grandes cambios en la forma en que los clientes iban a poder cambiarse de plataforma, iba a generar mercados altamente competitivos y diversos. Y esa promesa no se está cumpliendo y vamos a ver por qué. Y por tanto, estas plataformas están enfocadas a algo que se llama la larga cola. Es decir, yo voy a diversificar mi oferta. Y por eso es que hoy día Google participa en los motores de búsqueda, pero también en los correos electrónicos,
pero también en los servicios de video, pero también en el efecto de la nube y también en la creación de páginas web. Entonces, se empiezan a crear estos grandes oligopolios que son que se diferencian un poco. Hoy día Google se metió con Google Meets en el mercado de las videollamadas, a diferencia de estos servicios esporádicos con un gran hit. Yahoo era un gran buscador y nada más. Y hoy día, eh, los servicios dominantes, como Facebook, como Google, usan estos servicios diferenciados. Y por eso es que Facebook se mete también en WhatsApp y se mete también en Instagram para diversificar este portafolio de servicios digitales. Y por tanto, eh, eso genera un montón de desafíos regulatorios. Yo ya les expresé cuáles eran los desafíos en materia de libre competencia, pero también existen desafíos en materia de visibilidad. Es decir, por cómo Google puede, al momento de dominar el mercado de los sistemas operativos, de favorecer sus propios productos en desmedro de los productos de los competidores. Porque si tú manejas el sistema operativo, el motor de búsqueda y las funcionalidades básicas del celular, bueno, puede ser que tú promuevas injustamente tus propios productos en desmedro de los de la competencia. Por ejemplo, haciéndolos funcionar peor, dando peores condiciones de interoperabilidad. O simplemente mostrando menos los productos de la competencia cuando los buscan en Google o cuando los buscan en la App Store de tu propio sistema operativo. Eh, Al mismo tiempo, problemas de asimetría de información, lo vamos a ver, y eh, nos transforma, o sea, nos lleva a un escenario en donde estos meros intermediarios se transforman en actores preponderantes del ciberespacio. Hoy día, piensen ustedes, ¿qué porcentaje de sus interacciones en línea se dan fuera del correo electrónico, el servicio de mensajería y las redes sociales? Y la verdad es que lo más probable es que sea muy poco. Muy poco de su interacción se da fuera de esas grandes plataformas. Y por tanto, hoy día lo que se habla en Twitter es relevante para la discusión pública. O es relevante la capacidad de las personas de eh, conversar por WhatsApp de forma anónima. Porque mucha de nuestra conversación pasa por WhatsApp. Entonces ya no son meros intermediarios, sino que se transforman en actores preponderantes en la discusión sobre lo que pasa y lo que no pasa en el ciberespacio. Le voy a dejar aquí esta definición de plataforma de mi querido colega Salvador Millaleo, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ojalá sigan las cosas que él escribe, porque no solamente lo hace desde un punto de vista jurídico, sino que además es doctor en sociología. Así que se los recomiendo mucho, pero vamos a ir un poquito más rápido en honor del tiempo. Y por tanto, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las plataformas respecto? Porque la plataforma siempre va a decir, epa, yo entrego la posibilidad de que las personas se expresen a través de mis servicios, pero yo no puedo ser responsable de lo que ellos dicen porque no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos. Entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad que tengan las plataformas respecto del contenido, las opiniones y lo que hagan los usuarios en sus plataformas? Es algo que hoy día es producto eh, candente de discusión, tanto en Chile como en el mundo. Y esa responsabilidad se puede dividir en distintas materias. Hay responsabilidad en materia de propiedad intelectual, que lo vamos a ver en la siguiente unidad del curso. Hay responsabilidad en materia de opinión, y por tanto, eh, ¿qué pasa cuando yo comparto información que es falsa en línea? ¿Es responsable la plataforma? ¿No es responsable la plataforma? ¿Regularlo significa una restricción a la libertad de opinión o no? Y lo vamos a ver en una clase específicamente dirigida a la desinformación. Y hoy día lo que vamos a ver de forma residual son la responsabilidad de las plataformas respecto del discurso de odio y el contenido ilegal, nocivo o dañino, por así decirlo. Entonces, en materia, ¿hay preguntas? Estoy yendo un poco rápido porque me queda un poquito para terminar durante la clase y nos quedan 15 minutos. Pero si hay una duda, la pueden levantar ahora. Dudas, preguntas, dudas, foro, Yahoo Answers. ¿No?
Todo claro. Entonces, aquí vamos a entrar al meollo de la responsabilidad de los intermediarios. Es lo relevante y con lo que ustedes se tienen que ir en la cabeza cuando termine esta clase. Porque, pongámonos en el caso del editor. Si yo edito un libro y ese libro es el Manual del Anarquista, y el Manual del Anarquista es un libro real y se discutió durante mucho tiempo en Estados Unidos si era una publicación legítima y solamente una imprenta súper alternativa y de bajos recursos efectivamente lo imprimió y después el autor se arrepintió y dijo que había que destruir el Manual del Anarquista que te permitía hacer bombas Molotov y usar fertilizante para hacer bombas y un montón de otras cosas. Tiene la responsabilidad el editor por la emisión de información dañina, ilegal, ilegítima y difamatoria que él mismo publica. Y la jurisprudencia, hasta el momento, la jurisprudencia americana y la jurisprudencia europea había dicho que sí, porque el editor tiene un nivel de control y por tanto toma una decisión respecto de el contenido que él decide publicar y no decide publicar. Y por tanto, si yo tengo una editorial y publico libros regularmente, a mí me llega un borrador de un libro y yo lo reviso antes de publicar. No lo publico automáticamente. Y por tanto, el editor decide qué publicar y qué no publicar. Y por tanto, sí, esta responsabilidad se podía extender no solamente al autor, sino que también al editor. Había otra jurisprudencia estadounidense respecto de las bibliotecas. ¿Qué pasa? O las librerías. ¿Qué pasa si ya no solamente la responsabilidad del autor ni del editor, pensemos en un libro, que ya se murió el autor y la editorial murió? Bueno, si yo en mi librería o en mi biblioteca tengo disponible un ejemplar del manual del anarquista, ¿puedo ser responsable por los daños que eso produce? Y la jurisprudencia ha dicho no, porque no se le puede exigir a una persona que vende libros o una persona que presta libros leer el contenido de cada uno de los libros que tiene, formarse un juicio y decidir qué es lo que se tiene que vender y qué es lo que no se tiene que vender. Ahora, cuando empezó todo este tema de los servicios en línea, y esto eran muy chicos, pero antes Internet estaba dominado por los foros, y los foros eran un mundo lleno de anonimato, en donde le gustaba cierta cosa y uno hacía el foro de la UDI, y uno armaba el foro de tal juego, y uno armaba el foro de las personas que viven en Iquique, y había moderadores, y uno conversaba. Bueno, ¿cuál es esta responsabilidad de esta persona que en estricto rigor no publica información, sino que solamente hace disponible su servicio para que otros tengan una conversación? Eh, y ahí empezó a haber toda una discusión a nivel jurisprudencial de, bueno, ¿son responsables o no son responsables? Hubo mucha jurisprudencia contradictoria, algunos decían que sí, otros decían que no, y esto finalmente se zanjó en el año 96 a través de una ley que tiene un nombre bien chistoso, que se llama Online Decency Act, así como la, la ley de la decencia en línea. Y a pesar de su nombre, la ley de la decencia en línea en Estados Unidos tiene una sección, un artículo, que es el artículo 203, que para todos los efectos prácticos modeló, porque además todos los servicios que nosotros utilizamos tienen los servidores en Estados Unidos y partieron en Estados Unidos. Ahora existe TikTok, que es chino, pero hasta hace muy poco esto estaba dominado por los servicios estadounidenses. Entonces la sección 203, para todos los efectos, modeló cuál era el sistema, el esquema o la regulación que tenían los intermediarios de servicios en línea en lo que concierne a su responsabilidad por el contenido que terceros publican en sus plataformas. Entonces, eh, lo primero que establece la ley es dos presunciones. La primera es que los proveedores de servicios en Internet no serán tratados como editores y por tanto no son responsables en principio por el contenido que publiquen sus usuarios o sus
clientes o sus participantes. Pero al mismo tiempo establece otra presunción también a favor de estos intermediarios. Y eso es que permite a los intermediarios tampoco ser responsables cuando de buena fe bajen contenido por ser obsceno, lascivo, ir contra la moral y las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que si yo hago una publicación y Facebook me la baja y me dice es que esto va en contra de nuestros términos y condiciones porque tiene desnudo y en realidad era yo una foto artística. Yo podría decir, oye, aquí alguien está vulnerando mi derecho a la libertad de expresión. Y lo que establece esta ley es una presunción de que esa bajada de contenido es legítima en la medida en que se realice de buena fe. Y por tanto, estos intermediarios tendrían una, una doble presunción que a su favor. Y entonces, como les decía, está esta idea de declararlas como intermediarios y no como editores y establecer esta presunción de buena fe para, por así decirlo, la moderación de sus propias plataformas. Y eso quiere decir que si yo manejo un foro sobre los fisicoculturistas de Chile y alguien llega y se pone a hablar de política, bueno, yo como moderador puedo bajar esos contenidos porque yo sé que este foro es de fisicoculturismo, no es de política, así que yo te censuro tu contenido. Bueno, porque yo de buena fe estoy moderando este espacio. Y eso en el fondo dio pie a mucha de la posibilidad, explica mucho esta explosión y la posibilidad de estos servicios de efectivamente acarrear su actividad o su servicio. Porque imaginemos que YouTube fuese responsable respecto de el contenido que suben cada uno de sus usuarios y sus videos. En el fondo YouTube lo más probable es que operaría en términos muy limitados. Entonces tú podrías subir muy pocos videos porque YouTube lo tendría que revisar uno por uno. Y eso finalmente significa una restricción a la libertad de expresión. Y como esta regla es, en principio, los intermediarios no son responsables, eso no significa que no sean responsables nunca, sino que significa que esa responsabilidad solamente se puede hacer efectiva en términos ulteriores. Y por tanto, si yo le digo a YouTube, hay, hay un video en tu plataforma que llama al racismo o al discurso de odio, YouTube te va a decir, bueno, muéstrame una orden judicial en donde eso se declare así y cuando tú me la muestres, yo lo bajo. Y lo que hace esta presunción, esta declaración de los servicios como intermediarios y no como editores, es justamente eso, impedir que de facto se establezcan responsabilidades a los intermediarios previo a una solicitud o un establecimiento de una orden de la autoridad de que ese contenido efectivamente es dañino, es ilegítimo o es ilegal. Y por tanto, los intermediarios solo serían responsables si una vez que se les avisa que hay pornografía infantil en su servicio, o se les avisa que hay contenido que es racista, y estando atentos, estando sobre aviso de la existencia de ese contenido que es ilegal, no toman las medidas necesarias para bajar o hacer no disponible ese contenido en un periodo razonable de tiempo. Y Martín, es muy buena la pregunta si eso tiene que ver con lo que pasa con Donald Trump y Twitter. Sí, cuando el tema con Donald Trump y Twitter lo pone a Twitter en aprietos, porque bueno, los términos y condiciones de Twitter dicen que no se puede llamar al odio y a la violencia. Cuando Donald Trump dice vamos a aplastar a estos manifestantes, bueno, ¿por qué tendría que aplicar menos a él porque es presidente de Estados Unidos que el resto de los usuarios de la plataforma? Pero al mismo tiempo es muy delicado que un intermediario decida qué es lo que tiene que estar disponible y qué es lo que no tiene que estar disponible en Internet, ¿cierto? Entonces, eso es el desafío regulatorio. ¿Cuál es el lugar que le vamos a dar a estas empresas? Porque una posibilidad es decir, son simples intermediarios, no son responsables, pero ahí se genera este problema de qué hacemos con la desinformación, qué hacemos con el acoso, qué hacemos con el racismo, qué hacemos con el discurso, con los llamados al terrorismo. Pero en otro caso es decir, transformemos a los intermediarios, a las empresas, en los responsables de moderar el discurso público. Y eso tiene profundas consecuencias en materia de libertad de expresión y es lo que le quiero en estos últimos minutos
expresar ustedes en estas últimas diapositivas. Entonces, como les decía, el hecho de que se esté discutiendo convertir, efectivamente establecer responsabilidad, y esto está pasando mucho en Europa, vamos a sancionar a Facebook si descubrimos que en su plataforma hay contenido que tenga discurso de odio o exaltación al terrorismo y no se baje en un periodo de X. Bueno, al momento de verse obligados los intermediarios a moderar el contenido que se encuentra en su plataforma, piensen en YouTube, en Facebook, en Twitter, la cantidad de publicaciones que tienen por segundo. Eso significa que esa revisión no puede ser manual, por definición, porque es demasiado contenido. Y por tanto, al momento de obligar a las plataformas a moderar el contenido que hay sobre ellas mismas, bueno, se generan un montón de problemas. Primero, un problema de sesgos. Si Twitter tiene solamente empleados estadounidenses que hablan inglés, ¿cómo van a saber determinar si en un país del Medio Oriente las aseveraciones que se realizan en la mitad de un conflicto racial efectivamente están o no están dentro de sus términos y condiciones? No pueden, no conocen el idioma, no conocen las condiciones locales. Muchas veces algunas minorías usan ciertos conceptos que, por ejemplo, las personas afroamericanas usan ciertos conceptos entre ellas que no permiten que una persona caucásica utilice. Porque bueno, pero entonces, ¿cómo detecta en el fondo las sutilezas del lenguaje, las ironías, la especial protección a ciertos grupos minoritarios y oprimidos una plataforma? Eso es muy, muy difícil. Por otro lado, hay un problema de debido proceso. Si a mí simplemente me van a bajar un contenido, ¿no tenía yo acaso derecho a defenderme antes que ese contenido fuese hecho indisponible? Porque dar vuelta a la idea de, te bajamos el contenido, pero tú tienes derecho a alegar a favor de que lo volvamos a reponer, un poco invierte la carga de la prueba. Se supone que a mí me deberían reprimir mi libertad de expresión solamente cuando ellos demuestren que hay razones de peso. Porque muchas veces estas decisiones automatizadas simplemente no son capaces. Y eso te genera un problema también en materia de libertad de expresión. Y como vimos al principio, en la regulación interamericana, no estábamos hablando de que cualquier restricción en materia de libertad de expresión tiene que estar contenida expresamente por ley y solamente puede ser aplicada cuando sea necesaria para causales extremadamente específicas. Bueno, la responsabilidad de plataformas, esta obligación de las redes sociales u otros medios de moderar su contenido, ¿cumple con esos requisitos? Y eso hoy día parte importante de la discusión. Como les decía, el hecho de que las plataformas simplemente no son capaces de moderar a través de empleados humanos todo el contenido que pasa por sus redes o por sus servicios, lo que ha hecho es que finalmente se eche mano a algoritmos de inteligencia artificial o como se les quiera llamar, que en el fondo sean capaces de efectivamente hacer un paneo de toda la información que todos los usuarios postean en el día a día y a través de palabras clave, a través de ciertos patrones en donde se detectan discursos de odio, discursos racistas, discursos sexistas o material pornográfico infantil o simplemente elementos que incumplen los términos y condiciones, en el fondo bajar preventivamente ese contenido. Ahora, por ejemplo, las comunidades que son supremacistas blancas saben esto y por tanto inventan ciertos términos o ciertos lenguajes o ciertos símbolos que por supuesto son compartidos y por tanto ellos pueden efectivamente expresar este contenido que es ilegal, por ejemplo, expresar ideas de supremacía racial, pero a través del uso de símbolos, en el fondo, evaden por así decirlo, control algorítmico. Y como les decía, finalmente los robots no son capaces de entender las sutilezas del lenguaje, la ironía, los modismos, ni las circunstancias económicas, sociales y de interacción humana que existe justamente entre la comunicación entre seres humanos.
Y eso finalmente ha redundado en que esta forma de moderación automatizada te sujeta no solamente a importantes errores, sino que sea extremadamente sesgada. Y por tanto, por ejemplo, dentro de los términos y condiciones en materia de discriminación en Facebook, eh, era completamente inaceptable hacer uso de cualquier término que se refiriese a los blancos, justamente porque aquí se entendía que había una diferenciación racial, pero habían un montón de cuentas de, por ejemplo, este Black Lives Matter, en el fondo en donde ellos hablaban en contra de del supremacismo blanco, en contra del racismo, y estos detectores automáticos de Facebook decían, aquí se está hablando peyorativamente de una categoría de raza y por tanto yo te bajo ese contenido. Entonces terminábamos en un mundo en donde los activistas en contra del racismo estaban viendo cómo su contenido y sus expresiones eran dadas de baja, mientras que los supremacistas blancos simplemente optaban por usar términos que funcionaban como proxy o como señuelo y seguían haciendo uso de su discurso racista a través de una especie de simbolismo. Entonces, algunos ejemplos de cómo estos algoritmos automatizados detectan erróneamente y dan de baja contenido que es legítimo por esta mal interpretación o mal identificación del contenido ilegítimo o ilegal, es por ejemplo la detección de desnudos. Entonces aquí pueden ver cómo en Facebook la imagen de una estatua a través de este algoritmo había sido considerado como imagen de desnudos y por tanto había sido dado de baja. El caso de Tumblr, cuando Tumblr pasó a prohibir los desnudos, fue un desastre, cuando muchas personas veían como un montón de contenido que por supuesto que no eran desnudos, eran detectados en ese sentido por el algoritmo y eran dados de baja. En el caso de Facebook, eh, alguien que había subido la Declaración de Independencia de Estados Unidos se había enfrentado al hecho de que había sido dado de baja, porque en alguna parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos se hablaba de los indios salvajes. Entonces el algoritmo decía, aquí hay una referencia peyorativa a una categoría de raza. Bueno, pero es un poco raro porque la Declaración de Independencia, esa parte es bien racista, pero al mismo tiempo bueno, es un documento histórico. Entonces, ¿cómo no vamos a permitir que en una plataforma esté disponible la constitución que hoy día rige a ese mismo país? Así que eso es un poco el inicio de la conversación que vamos a tener en esta unidad sobre plataformas y responsabilidad de intermediarios. Las próximas clases vamos a ver eh, cómo opera la responsabilidad en materia de desinformación y el modelo de negocios que habilita la existencia de las fake news o de este discurso eh, de desinformación. Y en la clase subsiguiente vamos a hablar de derecho al olvido y qué rol le corresponde a los motores de búsqueda de decidir qué contenido tiene que estar disponible en sus resultados de búsqueda y cuál no, en base a, en fondo, las solicitudes de sus usuarios y información que puede ser verídica, pero que afecta distintos derechos de las personas, como el derecho a reinsertarse en la sociedad, el derecho a emprender, el derecho a la honra o el derecho a la privacidad. Así que espero que esto les haya dado una visión de panorama de la discusión que se está teniendo en esta materia a nivel comparado y que con esta base ya podamos pasar a un desglose mucho más pormenorizado de estas figuras.